Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Rosa de Lima, Virgen, patrona de América Latina. Isabel Flores de Oliva, Rosa de Lima, decidió consagrarse totalmente a Dios desde su juventud. En la cotidianeidad del hogar como laica, terciaria domínica, transcurrió sus días entre las labores de la casa, la oración, la atención a los más pobres, la instrucción de los niños, pero sobre todo en la unión mística con Cristo. Fue canonizada en el año 1761, siendo la primera santa del continente americano. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Que te formarás dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagraba.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía y hoy de una manera muy especial, la patrona de América Latina, Santa Rosa de Lima, Virgen. Ella entonces hoy en esta fiesta nos invita a cada uno de nosotros también a decir que como cristianos podemos llegar a la santidad. Es la primera entonces fruto de este camino de santidad en nuestro pueblo latinoamericano. Modelo y ejemplo para cada uno de nosotros. Empeñémonos por lo tanto en hacer este mismo camino de encuentro personal con Dios que nos lleva a la felicidad, a vivir la dignidad como hijos de Dios, y eso significa ser santos. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, de nosotros.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios nuestro, que encendiste en tu amor a Santa Rosa y la llamaste a vivir solo para ti en la austeridad y la penitencia, concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra el camino de la vida, podamos gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá quieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Alaben al Señor desde el cielo. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. A Él la alabanza de todos sus fieles, y de Israel el pueblo de sus amigos. Alaben el nombre del Señor, jóvenes y vírgenes. Aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este evangelio que se le aplica aquí hoy a Santa Rosa de Lima, la primera santa patrona de América Latina. Quiere decir que nosotros los latinoamericanos, y Catuy Coñan de Isla Santo, lleva, Catuy Coñan de Isla Santa, Upeagolas y Señande. Y este evangelio nos habla de eso. Pero antes, miremos un poco Isabel Flores de Oliva, Pella la Jeracue, Rosa de Lima. Decidió consagrarse totalmente a Dios desde su juventud. En la cotidianidad del hogar como laica terciaria dominica, transcurrió sus días entre las labores de la casa, la oración, la atención a los más pobres, la instrucción de los niños, pero sobre todo a la unión mística con Cristo. Entonces es la primera santa del continente americano. Ahí pone, 1761 fue canonizada, 1761. Y bueno, queridos hermanos, entonces esta mujer que hoy nos está emulando, nos está ayudando, nos está entonces también dando esa onda positiva, ¿verdad? Para que nosotros hagamos el camino del seguimiento de Jesucristo. Upeágina. Este es el objetivo principal. Y por eso hemos escuchado este evangelio. Aquí son dos parábolas, pero que justamente nos está diciendo el secreto para llegar a la santidad. Cuando nosotros, dice, descubrimos algo de gran valor. Por eso dice el reino de los cielos. El reino de los cielos significa, queridos hermanos, encontrar y hacer una opción por Jesucristo. En el seguimiento de Jesucristo. Es decir, el reino es ese reino de Dios que está en medio de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, en tu propia vida. Oye, lleva peñan de yara, hoy me hañan de apetebe. El reino de los cielos o el reino de Dios. Y por eso dice, es como ese tesoro escondido en un campo, claro. Es Dios mismo el tesoro, el máximo tesoro. ¿Y qué pasa? Un hombre lo encuentra. Un hombre, quiere decir que el Adán, que somos nosotros, encontramos ese tesoro. A la cuenta. Aquí encontré. Pero fíjense que el encontrar implica ¿qué cosa? Implica búsqueda, porque en deco reyujuta la rejecano, la anderejecano de ellos como hay, ¿entienden? Entonces encontrar el tesoro en este campo, el tesoro escondido, es justamente en esa búsqueda continua y buscar por todas partes. ¿Cuál es ese momento? Además, oremita y no lleva, pero ya Pola, hermano Constantino se mandó y otro también, padre Olazar se mandó a Concepción, pero ya Pola tesoro escondido, pero ya hoy era la juego. Hoy ya ama ojo papelito y va escribiendo, ¿verdad? Y esconde el papelito entre el árbol, debajo de una piedra, en un tronco, en un poste. Corre de ciudad. Imagínate, ¿no? Hay bicicleta de ojo, ya pues escribió hoy tal cosa y te da la pista. Y entonces tal cosa. Y entonces eres hoy, eres caina. Eres esa comita y ya lo ¿qué podría ser? Pero viste que eso también ejercita, ¿verdad? Tu imaginación ejercita sobre todo esa búsqueda. ¿Dónde está el deseo de encontrar el tesoro escondido? Y qué lindo que es, ¿verdad? Porque entonces uno va buscando y así te está presentando el Evangelio. Encontrar a Jesucristo tiene que haber una búsqueda, queridos hermanos. La ñande yara cuando hay cupechante o listo, pum, 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 yo imagina. Hay una búsqueda, incluso con los grandes santos, hasta incluso San Pablo. A pesar de que San Pablo es un gran perseguidor y de repente se encuentra, dice, con una luz que cae del cielo sobre Pablo,
que son formas y expresiones simplemente para explicarnos y para decirnos que él en el fondo estaba en la búsqueda de la verdad. Él estaba procurando la verdad. A pesar de que estaba en una forma equivocada, iba y mandaba matar a los cristianos, encarcelarlos, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué lo hacía eso? Y porque él en el fondo estaba buscando algo, le estaba buscando en realidad a Dios, solamente que lo buscaba por un mal camino. Añade con el fondo upea y la yeca. Muchas veces hacemos un mal camino, lastimosamente. Pero hoy es el momento en el cual el Señor nos despierta y nos dice, bueno, era puerigon de la rejoreína. Aquí está el Señor. Hay que buscarlo. Primero buscarlo. El que busca encuentra. Y este hombre dice encuentra este tesoro escondido. Bueno, ahora viene la segunda parte, consecuencia del encontrar. Cuando uno encuentra, dice, lo vuelve a esconder lleno de alegría. Y claro, porque ha encontrado, aquí está, esto es lo que yo estaba buscando. Vende todo lo que posee y compra su campo. Ciertamente, tenemos que ubicarnos que esto está escribiendo San Mateo al judaísmo, que no le estaban aceptando a Jesús, es decir, no se estaban adhiriendo al cristianismo. Seguían, ¿verdad?, buscando, pero todavía no estaban encontrando. Cuando dice, vos encontraste ese tesoro escondido que es Jesús, que es Cristo, le está diciendo a los judíos. Y entonces vos vas a ser capaz, y ahí viene entonces esta segunda parte, vende todo lo que posee para comprar ese campo. Para el judío en ese momento vender todo lo que poseía significaba cambiar su chip, meterse entonces en el cristianismo y decir, entender, había sido Dios aquí, ya nos envió al tesoro, que es su propio Hijo, que es Jesucristo, lo acepto, entonces tengo que vender todo, me tengo que despojar del judaísmo, me tengo que despojar del Antiguo Testamento. Ahora entonces para nosotros apliquemos a nuestra vida, queridos hermanos, ¿de qué cosa vamos a despojarnos? ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Cuáles son mis tesoros? Era la sea jaina, plata, placer, atentitis, solamente trabajo o no sé qué cosa, amistades, pero me olvido de la verdadera amistad que es Dios, que todavía no estoy encontrando ese tesoro que es lo principal, que es Jesús, ¿verdad? Y solamente, queridos hermanos, vuelvo a repetir, cuando lo encuentro, entonces viene la consecuencia. Dice que vende todo lo que posee, pero para comprar el tesoro que es mucho más preciado. Y después te compara, que es lo mismo, la segunda. El reino de los cielos se parece a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, se llama. O de Caína, es la búsqueda. Esto es lo que se insiste, la búsqueda. Si no buscamos, no vamos a encontrar. Ya es cana. A pesar de que nosotros por ahí podemos buscar a tientas, porque así fue el tesoro escondido, es Caína, pero tiene que haber búsqueda, tiene que haber esfuerzo, quiere decir. La anden de Jeforsaino de Yumo, ahí venían de Yárame, ya es cana. Porque algunos quieren todo pan comido, como si fuese dulce de leche, ya es no, hay que buscar, hay que esforzarse. Ya di paranas allá de cana. Y ahí entonces dice, encontró las perlas finas, dice, una de gran valor. Y entonces de nuevo, segunda parte, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El Señor es entonces ese gran tesoro. Vendamos todo lo que tengamos. Despojémonos del hombre viejo. Despojémonos del Antiguo Testamento. Ya ella y bahía y se lleva, que no tiene valor. Son antivalores al final. Y vayamos detrás del verdadero valor, que es el tesoro. Por antonomasia, Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que anuncie la buena nueva a todos los hombres y en especial pueda curar las heridas causadas por el odio y el rencor, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que profeticen en nombre de Dios
y revelen la salvación con la gracia del Espíritu Santo, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reconozcan a Jesús como el médico del cuerpo y del alma, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. En la fiesta de Santa Rosa, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, en el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele, Señor, la paz, la alegría y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llana, obeso
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Rosa de Lima, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos especialmente hoy en este día
a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. María la Madre buena, la Madre de todos, llévanos al tesoro que es Jesús. Enséñanos a querer a tu Hijo, como lo has querido tú. María humilde y sencilla, ruega por nosotros. Condúcenos por el sendero hacia la luz. Ayúdanos a mirar el camino hacia la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. María humilde y sencilla, ruega por nosotros. Condúcenos por el sendero hacia la luz. Ayúdanos a mirar el camino hacia la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. De nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo.
te ofrezco toda mi vida. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Desde el norte hacia el sur, todo el mundo te alabará. Las naciones y ciudades ante ti se postrarán. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Porque eres santo, porque eres bueno, porque eres digno de alabanza, porque eres santo, porque eres bueno, porque eres digno de alabanza. Aleluya, 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 gloria y honor. 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 Te alabarán naciones y ciudades, ante ti se postrarán. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ave María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tui,
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada y en este día tan especial saludamos también a todos los policías Santa Rosa de Lima. Rezamos por ellos, rezamos por el orden público, rezamos por nuestra nación, que termine toda corrupción también en todos los lugares, ¿verdad?, de nuestro país. Y hoy leemos la palabra de Dios, leemos la segunda carta que escribe Pablo a los cristianos de Corinto. Y nos dice en el capítulo 10, del 17 en adelante: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino que aquel a quien Dios lo alaba. Esto es muy importante. Ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, porque el celo que yo tengo es el celo de Dios, porque he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Muy bien, queridos amigos, entonces esta palabra del Señor que nos invita a mirar sobre todo también el ejemplo, la vida, el testimonio de una santa, la primera santa, ¿verdad?, que nosotros tenemos en América Latina, Santa Rosa de Lima, que sea protectora para nosotros, que nos ayude a crecer, que nos ayude a dar pasos concretos en nuestra vida espiritual. Queridos amigos, esta misma palabra que nos dice, ojalá me tolerasen ustedes esta locura, es lo que los santos al final de cuentas hacen, ¿verdad? Cómo se entregan totalmente al Señor. Acuera va evento ese, acuera un botuve esa ahí bueno ya pota peñan de yara yerurea se, apeo yerure haisa se añepian baiteta. Hay katumi haisa veía guaruta peñan de yara, pesere covepe, jame eta veía entero veteave, peñan de yara yerurea se. Es decir, peñan de yara hoy cuave eva, home esea, homo sarambisea, dentro de la sociedad, dentro de la familia y en el corazón de los demás. Porque los santos lo que están haciendo es eso, vivir, traer la gracia de Dios y al mismo tiempo donar a sus hermanos y a su comunidad. Santa Rosa de Lima ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.